Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en este día, martes 19 de octubre del 2021. Esto es la República Argentina y esto es Sin Saco Fiscal. Doctor Jorge Adal, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Excelente, muy bien, por suerte. Guillermo Guer, ¿cómo le va, caballero? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Me alegro mucho. Bueno, jóvenes, nos preparamos para el almuerzo del próximo día viernes con el doctor Jorge Adal, con un temario cargado. Si lo tiene a mano, le voy a pedir que me lo cuente. Si no, le pido que me lo busque, porque la gente merece conocerlo. Porque aparte Te tenemos... lo digo, cuando quieras. Dele, cuénteme cómo que vamos a charlar el día viernes, 13 horas. Perspectivas de impuestos del 2022. Primer tema. ¿Cómo terminar 2021 protegiéndose? Tercero, y un tema candente, por lo que me han dicho varios, la baja de la AFIP, riesgos reales. Hay varias cosas de baja de la AFIP, baja de impuestos y otra baja del quit. Son cosas distintas. Una cosa Bien, que yo la pida y otra cosa que me la haga obligatoriamente claro, oficial, el organismo. Bienes personales del exterior, ¿qué tasa está vigente hoy? ¿Qué pasa con los anticipos pagados en bienes personales? Con lo que dio la AFIP. ¿Habrá otro impuesto a la riqueza? Esto es un poco, es el más, Con eso adivino. empezamos, digamos. ¿Cómo? Las chimichangas comenzamos con eso. Sí. ¿Qué ocurre con la jurisprudencia de la Corte sobre tasas de seguridad y higiene de las municipalidades? Es una cosa, hoy casualmente recibimos el llamado de un asesor de 2 municipalidades, exalumno, que ante el recurso jerárquico que le metimos nosotros, dijo, ¿por qué no hacemos una reunión, doctor, que lo conozco, va? Charlemos Don Inodoro, decía. Es un tema complicado. ¿Qué se puede hacer si tiene una inspección por diferencia de contribuciones del decreto 814 del 2001, que todavía, pese a estar derogado, está vigente y lo están aplicando? 814 es la diferencia de contribuciones del 17 al 21. Son 4 puntos durante 10 años, todos los meses. Funde a cualquier empresa. ¿Ingresos brutos sobre actividades en otras provincias? Fíjense el temario que tenemos, 10 de la noche nos vamos con todos estos temas. Aprovechar exenciones antes de fin de año. Antes de fin de año, Muchas botellas van a correr para terminar ese temario. Claro. Sí, yo no como. Yo hablo. No, lo hacemos como siempre. O sea, rápida, yo voy a pedir, siempre pido que el interlocutor le sirvan primero la comida, mientras que yo hago un pequeño análisis político, como para permitir al otro. Y cuando comienza a hablar el otro, porque después tengo mañana el de Daniel Tico, después tengo el de Fernando Meiter, cuando ellos terminan, ahí yo lo dejo, me traen la comida a mí y hablan sin ningún problema. Así comen algo y están más o menos bien. Bueno, ¿qué novedades tenemos de una revista? Bueno. La revista salió en digital, en formato digital, hoy en todos los medios. Realmente ayer me la pasaron porque la mandaron a los autores, a los que escribieron. Pero cuéntenos qué tipo de revista, de qué se trata, quién la hace, quién la conduce. Es una revista, es la segunda revista que hay sobre penal tributario. En realidad la primera porque la otra es penal económico. La otra es penal económico. Esta es penal tributario. ¿Quién la conduce? El director soy yo. Digámoslo. ¿Con qué editorial? La editorial es Hammurabi, que una de las mejores editoriales que hay acá, es De Palma. Son los hijos de Palma. Vamos a hablar claro. ¿Cuántos coautores hay hoy? Si alguno se acuerda un par de trabajos. Yo te doy los temas, si me permitís, porque creo que vale la pena. Responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos en la ley penal tributaria por Ricardo Ángel Basílico.
Ricardo Ángel Basílico es juez de un tribunal oral federal de Comodoro Pi, profesor de la Universidad de Lomas de Zamora, egresado de Salamanca, es un capo, es un super capo. El siguiente es una mirada crítica de las vías de hecho en el régimen tributario nacional por Daniel Barbato, que es un excelente tributarista. Esto es específicamente tributario. Excelente tributarista que está cada vez escribiendo más. Estuvo durante 10 años, por ejemplo, para tener idea, o 15, en el Cronista Comercial en el suplemento impositivo. Los tipos penales de apropiación indebida en la ley penal tributaria a propósito de las crisis empresarias en tiempo de pandemia. No creo que haya muchos temas tratados así, y es tratado por un defensor oficial, Hernández Llano. O sea, es el punto de vista de quien defiende ante una situación de excepción. Bueno, es muy interesante esto, realmente es un tema que lo hablamos bastante, se lo pedí yo a él, porque realmente es fantástico el tema. El delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, donde hay 4 artículos sobre esto. Por Jorge Damarco, agotó el tema. Jorge Damarco con esta agotó el tema. Realmente se fue desde Alberdi en adelante, empezó a analizar qué era beneficios fiscales, que es un trabajo bárbaro. Después, por otro juez del Tribunal Oral de Penal Económico, esta vez Luis Lozada, que nosotros lo tuvimos como entrevistado acá en el programa, reflexiones sobre la asociación ilícita tributaria del artículo 15 de la ley. Yo no te digo que acaba el tema, pero casi acaba el tema. Después, Trate de no conseguir autores que acaben los temas porque se va a quedar usted sin tema para hacer el siguiente número. No, hay un montón, no te preocupes. Ya tengo la mitad del segundo volumen. Este es el primero de la revista. Comentarios sobre la modificación del régimen penal tributario establecido por la ley 27430 y su publicación retroactiva. Un análisis más allá de la cuestión de la elevación de los montos mínimos punibles por Mariano Madiedo. Hay un comentario mío también, ¿no? Compliance tributario y los delitos penal tributarios. Es el mío. Y después hay un comentario que es análisis de fallos de un señor que se llama Guillermo Hertz, que es la consolidación de la justicia restaurativa. Ese es peligroso, guarda, ese como peligroso. Método alternativa de disponibilidad de acción penal tributaria. Muy, muy interesante el tema y el enfoque. Salvo Guillermo Guerra y usted, por ahí podemos ir teniendo de a uno de estos autores en los sucesivos programas, contando un poquito su nota. Si bien no es la actualidad caliente, por ahí sirve para recordar un poco el tema de doctrina. Sí. Después, el aspecto objetivo de la obligación tributaria y su proyección en sede penal, Robertino Lopetegui. También son comentarios a fallos. Y después hay algo interesante de esto, que es un trabajo que hizo Mariano Madiedo, donde están las sentencias más importantes sobre cada uno de estos temas. Claro. O sea que si uno quiere buscar antecedentes jurisprudenciales independientes de lo que el autor da, ahí tiene al final la jurisprudencia sobre el tema especial. Y como principio hay una entrevista a la doctora, en este caso fue la doctora Carolina Roviglio, que va a ser invitada nuestra, aunque no le gusta a ella ser, y es realmente uno de esos descubrimientos y un fenómeno, tanto como persona como... Doctor, interesado en la revista, ¿cómo puedo acceder a ella? Por ahora, vía digital en Hammurabi, www.hammurabi. Va a estar Bien. a fin de mes impresa, y posiblemente, más que seguro, lo presentaremos en algún lugar adecuado. Ya tengo quien va a presentar la revista, que es un juez de primera instancia en lo penal
tributario, también doctrinario, y bueno, veremos qué pasa con la Bueno, revista. felicitaciones, doctor, realmente muy bueno. Guillermo también por la publicación, muy, muy bueno, y por la conducción. El temario realmente parece muy atractivo para una persona que no está en el sector. Me imagino que para gente del sector mucho más. Sí, no, por supuesto, para la gente que está en el tema es muy, muy interesante, especialmente por quienes lo escriben. Pero para el neófito, el que no tiene idea de nada, realmente no está escrito en difícil, ninguno lo escribió. Fue una de las condiciones que yo pedí. Arameo clásico no. Hagámoslo más simple. Hagámoslo más simple. Porque Jóvenes, sí, bárbaro. Entonces, ya tenemos el encuentro el día viernes, tenemos la revista que podemos consultar. Si no hay algún otro tema de entre casa, vamos ya al temario de lo ocurrido en novedades fiscales. ¿Te parece bien? bien, me parece perfecto. Y comenzamos entonces con un DNU. ¿No es cierto, doctor? Sí, un DNU que en cierta medida, como hablábamos con Guillermo hace un ratito, es un complemento de lo que dijo Massa, lo que propuso Massa, y lo que se implementó en el decreto 493 hace poco, de transformar lo que son los subsidios en trabajo. Los planes sociales. Bueno, los planes sociales. Porque hay otros subsidios que no son planes sociales, que no son planes sociales. Claro, acá lo que se hace es reglamentar quién es la autoridad de aplicación, cómo se van a adecuar, cuáles son las prestaciones que se van a integrar, la prestación y su duración, la capacitación obligatoria que hacen. Eso me parece bien. La capacitación no tiene nada que ver con el fisco, ¿no? Pero me parece que es lógico. La disminución de las contribuciones patronales en la misma medida que se hace con el decreto 493. Producida la discontinuidad, las personas tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el programa si el número de cotizaciones del sistema de seguridad social no supere los 12 meses dentro de los 2 años siguientes al cese del contrato laboral. Esto le permite seguir trabajando en la empresa pese a haber cumplido los 12 meses. En realidad esto viene de fruto de una experiencia que hizo Concordia, donde permitieron a la gente con planes sociales participar de actividades agropecuarias. Y fue un éxito absoluto. Porque la gente no había mano de obra, porque la gente temía perder el plan social. Claro. Entonces, ¿qué pasó? El propio empleado que había dejado un trabajo para tener un plan social, con esto asegurado, volvió al viejo empleado y le dijo, mire, puedo volver a trabajar de vuelta. Lo cual, muchos volvieron a sus anteriores empleos y otros tomaron personal nuevo. De ahí que nace esta idea. Ahora, le mexicaneó Alberto Fernández la idea de Sergio Massa. Porque el proyecto de ley lo presentó Sergio Massa. Ahora, ¿por qué lo mexicanea? Porque en el Congreso sabe que puede tener muchas modificaciones. Entonces, para que sea un acto de hecho, primero, rápido porque estamos para ganar votos, pero lo segundo es que están teniendo mucho miedo al frente de Recalde y compañía dentro de la Cámpora. Entonces, como temen que ellos lo cambien, se fueron por el camino rápido. DNU, y ahora vamos a tratarlo. Ahora no se trataría más el proyecto de ley de Massa, se trataría la aprobación del DNU. Claro, la aprobación en la bicameral, del DNU. La aprobación esa, se trataría directamente, no pueden modificarla, o sí o no. O sí o no, con lo cual dentro de todo termina con el pasa y le termina por ganar a alguna gente que quería ponerle piedra. Claro, ahora yo te pregunto una cosa. ¿Qué beneficio tiene aquel que trabaja desde antes? No recibe ningún subsidio. No, para nada. Aquel que está recibiendo un subsidio va a recibir el subsidio más un sueldo. Va a ganar más el nuevo que el viejo en muchos casos. No hay un tope que yo sepa. Lamentablemente. Y además,
la redacción es un poco tramposa porque si bien vos mantenés no queda muy en claro si vos que recibís un plan social, vas a tu antiguo empleador y le decís, buenas, quiero volver al laburo. El empleador te dice, sí, volvé. O si antes tenés que pasar por los cursitos del gobierno para poder volver. Porque en ese caso, quizás el gobierno te diga, che, tenés que contratar a estos 4 amigos míos. Claro. No al ex empleado que vino. Entonces, ahí hay algo turbio en la redacción que no está claro, que es lo que genera mayor rechazo de los empresarios. Ahora, ¿Yo el puedo tomar a subsidio, cualquiera y ser beneficiado o tiene que pasármelo el gobierno a quien tengo que contratar? claro, si es alguien capacitado que ha trabajado antes en un tema determinado, no necesita una capacitación para trabajar de otra cosa, si ya sabe, Pero la no sé, pregunta es, eso puede ¿qué es servir la para aquel que no capacitación? sepa nada. ¿Qué es la capacitación? ¿De qué tema? ¿Para qué cosa? Claro, Porque un tornero, por ahí para poder entrenar un torneo necesitas años, no años, sí, semanas. sí, sí. Lo cierto es que los cursos te permiten que algunos amigos militantes finjan dar cursos y cobren un sueldo. Ah, pero por supuesto. Eso es Entonces, como lo que hay en materia tributaria, o sea, los bonos tributarios que hay sobre capacitación, que es un acá tema. el grave problema lo genera la participación del Estado en este proceso. Si fuera punta a punta, señores, yo contraté a Jorge y a Guillermo que tenían plan social. Están contratados en mi nómina, le informo al ministerio, le mantienen el costo y yo obtengo como empleador el beneficio. Listo, se juntaron las puntas, está todo hecho. En Concordia se dio así. Claro, en Concordia sí, pero el proyecto de Massa mete al No, Estado con un rol activo claro, y acá también aparece ese rol activo del Estado que es lo que genera mayores dudas. claro, claro, claro. ¿Algún otro apunte del DNU doctor? Sí, me quedan un montón de dudas. Duda lo que No lo sobra enojamos. siempre. Me quedan un montón de dudas. Y si lo que estaba ganando era 60.000 pesos y lo que el subsidio son 2 salarios mínimos vital y móvil, que son 30.000 pesos, suponete, o 35.000 pesos. Lo que paga el empleador es la diferencia, sin contribuciones, o lo que no tiene contribuciones es el subsidio. Primer tema. Bueno, y así podemos seguir un rato largo con un montón de otras dudas similares. Si lo tengo que mantener en la misma categoría que tenía antes, lo puedo cambiar de categoría. Si es nuevo y tiene que entrar de cero o tiene que entrar en una categoría distinta porque hizo un plan de capacitación de las estrellas en Marte y no tengo idea, bueno, todo eso cuando no lo pones en el decreto reglamentario, es un DNU que es una ley, va a quedar en el decreto reglamentario que viene después, y después la autoridad de aplicación le va a empezar a aplicar, y bueno, primero la demora, y segundo, que puede terminar cualquier cosa. Puede terminar cualquier cosa. Como siempre suele pasar en Argentina, en vez de hacer textos legales, terminamos haciendo Frankenstein. Claro, claro. Y Guillermo, la circular de la FIP 4-2021, ¿es un Frankenstein o no es un Frankenstein? La circular de la FIP viene a aclarar conceptos que en definitiva estaban bastante claros en la ley de impuesto a las ganancias, con la reforma que introdujo la ley 27430, que es un tema de larga data, que viene desde la interpretación de las indemnizaciones dentro de lo que es el impuesto a las ganancias. Sí, las indemnizaciones están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, donde ahí hubo varias jurisprudencias de la Corte que trató de definir el alcance de este concepto, principalmente tratando de interpretar que la indemnización ya, digamos, no es parte de la fuente permanente y continua de ingresos por parte del trabajador, con lo cual no estaría alcanzado por el impuesto a las ganancias, ¿no? Pues justamente lo que grava las ganancias es la permanencia de la fuente que genera la renta. Esto lo que vino a hacer la circular 4-2021 fue interpretar el alcance de esta reforma, la 27430,
y en qué casos estaría alcanzado por el régimen de retención previsto por una resolución general, que es la 4003, los pagos en concepto de indemnización. Ella hace una serie, digamos, de aclaraciones, principalmente cita cuál es la jurisprudencia de la Corte, que delineó un poquito la interpretación del alcance de las indemnizaciones en relación al impuesto a ganancias. Cita Negri, que fue un caso, digamos, donde se interpretó que la gratificación por cese en el marco de una desvinculación laboral no estaba alcanzada por el impuesto a las ganancias. También, bueno, cita de Lorenzo, que es la indemnización por despido, bueno, en ese caso era una mujer que la despidieron por estar mientras estaba embarazada, y otro caso más que es Cuevas, que ahí entran en cuestiones sindicales. Pero bueno, lo concreto es que la 27430, con la modificación, estableció, digamos, expresamente que va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias los pagos por indemnización cuando la desvinculación laboral, o cualquiera fuera su denominación, ahí incluye, digamos, también el tema de despido por causa justificada, mutuo acuerdo, retiro voluntario, y en la medida que dichos montos excedan los importes indemnizatorios mínimos, ahí entra la ley de contrato de trabajo, el artículo 245 principalmente, y siempre y cuando estén vinculados, digamos, en el distracto laboral, personas que tengan acto de directores o ejecutivos, empresas. Solamente en esos casos, según la última reforma de ganancias, van a estar alcanzados, digamos, por la retención, no van a estar alcanzados por el impuesto. Y por eso hace una serie, digamos, en 3 puntos, esta circular lo que hace es interpretar en qué casos no va a estar alcanzada por el régimen de retención los pagos que se efectúen en concepto de indemnización, y en qué casos sí van a estar alcanzados. Y bueno, ahí en el punto 1, por ejemplo, dice que las indemnizaciones o gratificaciones abonadas con motivo, bueno, de la desvinculación laboral a empleados que no se desempeñan en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas o privadas, bueno, en esos casos no se van a encontrar alcanzados por la Resolución General 4003. Y después, bueno, contrario censo, en el apartado 2 dicen que cuando se desempeñan esos cargos, sí se van a encontrar alcanzados por el régimen de retención, solamente en el monto que exceda los importes indemnizatorios de, obviamente, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que sería como el piso que se establece. Y después también aclara que algunos conceptos como vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario, bonificaciones convencionales, indemnización por preavisos, sueldos, atrasos, entre otros, sí también se van a alcanzados por el régimen de retención. Ahora bien, más allá de toda esta hermosa aclaración, que viene en consonancia, digamos, en cierta manera con la reforma del impuesto a las ganancias en relación a este concepto puntual, obviamente queda a ver qué dice la Corte también al respecto, porque, a ver, la Corte, si bien, a ver, recordemos que la Corte falla por casos concretos, casualmente, digamos, estos fallos que yo mencioné habían analizado el alcance indemnizatorio de un pago, digamos, por ejemplo, el tema de la gratificación por cese, que es un acuerdo mutuo. Que habían determinado que no estaba alcanzado porque no seguía la naturaleza de una fuente, digamos, que se mantenga permanente. Bueno, acá lo mismo. A ver, más allá, digamos, de que están alcanzados únicamente por el impuesto a las ganancias, las indemnizaciones respecto de aquellos sujetos que hubieran desempeñado un cargo directivo o ejecutivo. Sigue la misma pregunta, o sea, no estamos en lo mismo, digamos, no es en definitiva el cese de la fuente generadora de rentas. Yo la dejo ahí picando, digamos. Tendríamos que terminar de ver qué es lo que determina la Corte, en definitiva, ante esta este nuevo texto de la ley de impuesto a las ganancias en relación a si están alcanzados o no, justamente por el tributo, las indemnizaciones, cualquiera sea su denominación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, te agradezco muchísimo. Doctor, nos olvidamos de aclarar que quienes quieran reservar para el próximo viernes
tienen que mandar un mail a sinsaco@gmail.com. Si se ponen en comunicación por ahí, nos vamos a poner en claro, podemos hacerle los detalles del encuentro y la reservación, anotarlo para si quieren venir. Vamos a pasar al tema monotributo. ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, están volviendo a analizar por vez Otra vez. otra vez el impuesto a simplificado. Voy a hacer un poco de historia sobre esto porque yo ya estoy cansado de las modificaciones y todo el resto. El impuesto simplificado se toma de algo muy similar que hizo Israel en su momento. ¿Para qué? Para incluir a todos aquellos que estaban en negro, que empiecen a pagar algo, por lo menos entrar en el sistema. Y una vez que entraron en el sistema, la máquina los va procesando, la picadora de carne empieza a funcionar, es como cualquier parte del mundo en materia tributaria. Se tomó eso y se tomó el pago a los restaurantes por la cantidad de sillas que había. Eso lo hizo Tachi. La cantidad de sillas que tenés, vos pagás un mínimo de tanto. Después, si facturaste más, esto, después vemos, pero como mínimo me pagás esto. Eso fue como cuando se comenzó recordemos el momento, yo estoy hablando de Tachi Cosio, en ese momento hubo una cantidad enorme de gente que fue despedida, indemnizada debidamente, porque trabajaban en gas del Estado, en obras sanitarias. Como fruto del proceso privatizador, Exacto. Mucho empleado público pasó a a retirarse o a hacer cuenta perdió la propia. condición laboral, y entonces se llevó una cantidad de dinero en donde comenzó a hacer actividades personales, particulares. Exactamente. Como recordamos, todos pusieron kioscos, se fundieron, todos pusieron taxis, se fundieron, etc. No hubo Parripollo, no se me Cancha de olvide pádel los y videoclub. parripollo. No, Cancha de pádel, ¿no era también? Y videoclubes. Pero eso No, fue ya más en estamos los en la 90, me decadencia de parece. la cancha de pádel. eso Ya para los que estábamos. tenían un poco más de plata, pero la realidad es que tendrían que haber visto desde el diario del lunes, una capacitación para diversificar, para tratar de que la gente vaya al interior, para que se quede, no se queden acá, sino que se vayan allá, que haya fomento de trabajo. No se hizo. Bueno, para recuperar esa gente que estaba trabajando totalmente informal, se empieza a tomar como base un sistema de incorporación al sistema tributario, llamémosle, como contribuyente. Pero nosotros, si seguimos la regla, si lo podemos hacer difícil, ¿por qué lo vamos a hacer fácil? Entonces, en vez de hacerlo por el monto, no, lo hicimos por 4 rubros. Y todavía hoy tiene 4 rubros. Que es el monto de ventas, el monto del alquiler, los metros cuadrados de alquiler y el consumo de energía eléctrica. Entonces, para hacer algo simple, lo hicieron bastante complejo. Con lo cual, esto no empezó a resultar bien para lo que querían. Y en segundo orden, esto comenzó a producir lo que se llama, y nos comentó Castañola, enanismo fiscal. Que es, acordémonos que en un momento dado hubo un negocio muy interesante acá cuando liberaron las patentes de taxis. Y empezaron organizaciones de taxis, gente que tenía 50 taxis, etc. Entonces, como acá el máximo de actividades son 3, ponían a la esposa, a la abuela, a la tía, al hijo, a todos con 3 taxis. Y no pagaba ninguno lo que tendría que pagar realmente el cabeza de la familia de impuesto al valor agregado, impuesto a la ganancia. Hoy todavía pasa eso. Entonces, lo que se está tratando, Perdóneme que agrego algo, Jorge, que es, sí. En el camino crearon el monotributo social. Sí. Crearon el monotributo social para la gente que casi no tiene ningún tipo de actividad,
que después también lo eliminaron en su momento el monotributo social. Sí. Ahora quieren hacer algo que cubra el monotributo social, el monotributo y el pase para autónomos en todo un mismo régimen. Es una cosa rara, o sea, quieren que los chicos más chicos entren, pero los grandes más grandes se vayan autónomos. Claro, con la diferencia en que de lo que yo empecé a contar a hoy, las provincias, muchas provincias crearon su monotributo. Entonces tenés tu monotributo en Mendoza, en Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, en San Juan, en un montón. ¿Y qué es lo que se les ocurrió en el gobierno anterior? Una maldad, que fue unificar, hagámoslo más simple, y entremos en un sistema común, que el último que entró fue la provincia de Buenos Aires, en ese sistema. Pero ya hay como 7 provincias que están incluidas, que le facilita el pago, para no estarlo haciéndole a este que está informal, haciéndole problema, con lo cual no lo agarrás nunca más. Entonces, lo que se pretendió es hacer una estructura. Y esta ley, que está vigente, vino el autor de la ley al colegio público a explicarnos cómo fue la ley. Había 500 personas, porque en el colegio público la gran mayoría son monotributistas. Entonces, la cantidad de preguntas que le hicieron, pobre colega, amigo también, el Liceo Devoto, que fue jefe de la división jurídica de la AFIP, lo que está arriba de la DGI y todo el resto, en dos momentos. Pero él fue un poco el creador de esta última ley, donde uno de los problemas graves que hay es, vos te pasaste del monto, porque hiciste una factura que te fuiste del monto. Y te pasaste a partir de ese día, no del mes, que sería lo lógico porque te das cuenta. Dale un changüí a la gente, que es lo que le decíamos. No. Si se pasó, se pasó. Si se pasó, se pasó. Realmente para la FIP es un problema por el enanismo fiscal. ¿Que existe? Por supuesto que existe. Como existen otras variantes para esquivar el impuesto a las ganancias, etcétera. Pero que esto es muy útil en una situación como la que tenemos hoy en el país, económicamente, con la cantidad pequeña de contribuyentes que hay, que incorporen más al sistema es importante. Un tema es grave. El monotributo suple impuestos, jubilación y obra social. Si vos estás en relación de dependencia y sos monotributista, estas dos no lo tenés, porque lo aportás como empleado en relación de dependencia. Entonces pagás de impuestos muy poquito, pero pagás poco también de aportes. Entonces, lo que buscan también con esta reforma es darle un poco de aire y darle un poco de ingresos al sistema previsional, porque no, con todas las cosas que están haciendo y todas las jubilaciones para aquellos que tienen 30 años y no cumplieron, etcétera, de algún lado se tienen que cubrir, porque no se puede solo con la maquinita previéndolo. Entonces, uno de los temas que piensan modificar es establecer un monotributo que incluya provincia y que incluya la nación y que pague algo más de aporte para la jubilación y para la obra social. No les interesa por ahora tanto lo impuesto, sí les interesa cubrir lo otro, aunque siempre viene... La información que yo tengo es, aparte de lo que usted acaba de señalar, es llegar más abajo y cortar más arriba. Ah, claro, eso sí. O sea, que una persona que es un trabajador no registrado tenga algo que se llame monotributo de emergencia, circunstancial, monotributo por día, lo que sea, pero que tenga que estar registrado en alguna parte pagando alguna cosita en paralelo. Y una carga penal muy fuerte para el empleador por no meterlo.
Fíjese el esfuerzo que se está metiendo, tratando de hacer con el personal de casa, doméstico, Sí. con el trabajo que está tratando de hacer de meterlo de toda costa dentro del sistema. La Hubo otra es que la cantidad categoría enorme que más se alta, fueron, ¿eh? ¿cómo? Una cantidad enorme que quedaron en la pandemia afuera, que les Bueno, ese dieron es de el problema, baja. que cuanto más quiere institucionalizarlo, menos puestos de trabajo va a generarse, Claro. porque uno queda atrapado en una circunstancia muy particular. Porque no solo es el pago del impuesto, sino que genera un causal de juicio laboral muy importante. Pero lo más grave para mí es las clases más altas del monotributo, que también cambiarían de nombre. Que no se llamaría autónomos, pero va a llamarse algo por el estilo, que es que la transición hace, o sea, ya dejaría de ser un monotributista y tendrías una partecita de las obligaciones y carga fiscal del autónomo. Ya te le diría desde rango medio alto para arriba. Porque si doy para abajo, tengo que quitar para arriba. Me parece que ese es el universo que están buscando. Que desaparezca este enanismo fiscal en el sentido de que el que es enano, pero el que está agachando la cabeza no le quede otra que levantarla. Está bien, pero ¿sabes cuál es el otro aspecto del tema? La cantidad de empleadores que en vez de tomar empleado en relación de dependencia, toman monotributista, que le hacen 14 facturas por año, 7 en el primer semestre, 7 en el segundo semestre, facturas exclusivas para él, y que la jurisprudencia ya ha dicho que eso es relación de dependencia. Ahora, ¿sabés quiénes son los mayores empleadores que contratan monotributistas para sus? ¿Sabés quiénes son, no? El Estado. Estado Nacional, reparticiones, la AFIP, por ejemplo, la ARBA, las municipalidades, las provincias, esos son los mayores empleadores que tienen monotributistas disfrazados de, perdón, empleados de relación de dependencia disfrazados de monotributistas. Si empezaran a blanquear esa situación, yo no sé si lo podrían sostener la cantidad de gente. La realidad. Es sabe que el lo legislador legisla y después Dios se sabe cómo corno uno lo puede aplicar. Sí, claro. Los efectos nadie los conoce. Sí. Bueno, ya estuvimos hablando del tema de monotributo. Ahora contame un poquito qué están haciendo Mercedes Marcó del Pony y Daniel Filmus. Guillermo, sí, por favor. antes de arrancar con eso, por ahí quería hacer un comentario de lo que estaban hablando. Chiquitito no, nada como te más, ¿no? noté medio aburrido, dije saltemos el tema. No, Jorge agotó el tema. Que más que nada, digamos, estaría bueno conseguir datos, porque en definitiva, lo que hizo la última reforma del monotributo fue crear este puente, ¿no? Este puente de transición que en definitiva establecía, si se quiere, que el monotributista de las categorías más altas voluntariamente ingresa al régimen general y tenía algunos beneficios. Me estaría bueno averiguar, con datos, ¿no? ¿Cuánta gente optó por eso? ¿Cuántos monotributistas de categoría alta optaron por este régimen de transición, este puente, para ver también un poco hacia dónde quiere ir la FIP? Porque capaz, o sea, todo esto viene, como vos dijiste, Claudio, vienen de la mitad para arriba, tratan de que empiecen a tomar obligaciones como si fueran un autónomo, y capaz es porque en definitiva el enanismo no se va, por más puente que te dan, por más facilidades que te dan, el tipo que es monotributista no quiere pasar al régimen general porque es un salto, por más puente que haya, de costos que no quiere asumir, porque no le dan los números tampoco de asumir. Entonces, estaría bueno por ese lado. Y por el otro es que Moroni, esto viene de parte de Moroni, una charla que dio Moroni en una radio. Moroni dijo dos cosas que para mí fueron interesantes. Una es, hizo hincapié en que las leyes laborales no entorpecían el trabajo en blanco. Y en otra, como bien dijiste, y en otra, lo otro que no dijo, pero sí se sabe por datos, es que durante la pandemia subió el número de inscriptos en el monotributo y bajó los que estaban en relación de dependencia. Con lo cual, Claro, porque la gente decidió hacer ese cambio, o sea, exacto. andate de la empresa, te pago una indemnización, seguimos con una relación monotributo. Como para hacer ajuste, la gente tuvo que hacer ajuste también a estas estructuras laborales. Claro, totalmente. Y también viene de la mano del proyecto tal vez de Massa,
del tema de, bueno, blanquear una relación laboral, ¿no? Pero bueno, no importa. No creo que Mercedes Marcó del Pont hable con Massa. Políticamente hablando, no, pero Dios lo sabe qué están haciendo. Bueno, ahora sí, vamos hablando, ya que la mencionaste ahí a... Perdón, Guillermo, Sí, ya inserto algo como pregunta. ¿Tenés alguna idea, noticia, chimento, comentario de alguna reforma laboral en algún aspecto? La descartó Moroni en esta nota que se hizo en una radio oficialista. Dijo que hoy no están las condiciones para hacer una reforma laboral en la Argentina. Sé que Alberto Fernández en sus asaditos con los sindicalistas habló de la necesidad de algunos cambios, pero me parece que algún encuentro que hubo con Moyano para poder transitar las elecciones tranquilo, el tema se sacó de agenda. Y después de las elecciones no creo que haya demasiado plafón para nada. Si no se modifica el régimen laboral que tenemos, nuestro régimen laboral de hace 40 años, yo creo muy difícil que esto se vaya alterando. No me puedo acordar en este momento de quién escuché hablar de que el culpable de los problemas de los empresarios no era el régimen laboral, sino que tenían otro. Lo acabo de ver estos días, este fin de semana que hubo tanto tema político, alguien lo dijo, que no iba a haber posibilidades de hacer ningún tipo de cambio laboral, por más que fuera necesario y que lo pudieran pedir. Como poniéndole un bloqueo a la discusión interna dentro del oficialismo de cualquier idea de reforma laboral. Por lo menos eso, ahora no puedo recordar quién fue, pero por ahí me sale en un ratito. Gracias. Vamos con Filmus, ¿volvió a perder en la ciudad de Buenos Aires? No, porque ahora es un flamante ministro del nuevo gabinete. Generoso, es generoso este país, es mucho. No, pues la noticia viene porque estuvo dando vuelta, circulando un convenio que firmó Mercedes Marcó del Pont como titular de AFIP y el ministro Daniel Filmus, que es titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, conjuntamente con la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, donde, bueno, en definitiva es un intercambio de información como si fuera un panóptico de tecnología satelital, ¿no? Porque en definitiva el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, conjuntamente con la CONAE, le van a proporcionar información a la FIP respecto, digamos, información satelital respecto de algunas actividades. Es básicamente información de monitoreo satelital. Que bueno, es interesante, digamos, por ahí las declaraciones, ¿no?, de Mercedes Marcó del Pont para ver hacia dónde van, porque lo que ella dice que era importante este acuerdo, porque iban a contar con información precisa para llevar adelante distintas políticas, obviamente fiscales, ¿no?, fiscalizaciones, respecto, bueno, de actividades agrícolas, industriales y comerciales. Pero bueno, me imagino que en definitiva la información satelital va a estar principalmente enfocada en campos, ¿no? Digamos, en campos de producción agrícola, que siempre fue la obsesión, ¿no? Respecto, digamos, de cuánto es lo que se produce, cuánto se exporta y cuánto se declara. Bien. Vamos entonces ante lo habíamos charlado el domingo con Jorge, este tema, contando de que los municipios fueron los que hicieron punta inicialmente y hoy tienen un resultado bastante importante, muchos de ellos, lo que ha mejorado la recaudación. ¿Qué tenemos, Jorge, sobre el tema de extensión de promoción industrial? Bueno, el problema de la promoción industrial, tenemos dos clientes en el estudio que están en el territorio de la tierra, de la isla de Tierra del Fuego, y estaban realmente desesperados por que vencía el año que viene, a diciembre del año que viene. Entonces no sabían qué hacer. Uno de los clientes nuestros no es, llamemos del rubro electrónica, sino del rubro industrial, productor textil, 250 empleados,
O sea, no es una... trae la mercadería de afuera, trae la tela de afuera, pero la procesan ahí. Y no sabía qué hacer, no sabía si venderla, cerrarla, indemnizarla. Bueno, acá lo que hubo es una negociación donde ese grupo de gente, que ya no es el único, son varios, los textiles, los no tecnológicos, llamémoslo. Los no tecnológicos, en principio, de acuerdo a lo que se ha comentado, dado a conocer, son los convidados de piedra. ¿Por qué? Porque la negociación la hicieron los tecnológicos. Y a ellos les obligan a hacer, a todos les obligan a hacer un aporte para el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, hasta 100 millones de dólares por año, para que vayan fomentando el turismo, etc. Dicen que la pérdida es de 1.500 millones por año de dólares, ¿no? Pero Culfas, por ejemplo, tiene un libro sobre este tema, los tres kirchnerismos, ¿no? Pero tenemos que recordar algo, que nosotros ya a esta altura del partido con los dos últimos ministros de Relaciones Exteriores que tuvimos, nos tenemos que olvidar que vivimos en la tierra, en un mundo, etcétera. Esto se crea en 1972 como una cuestión geopolítica. Porque en realidad ya de la década del 50, en el gobierno de Juan Domingo Perón comienzan a empezar a haber formas para... Perón trata de hacer algunos regímenes en la Patagonia para tratar de fomentar, por una visión geopolítica que tenía Perón, lo que llamaban los vacíos desiertos patagónicos. Entonces, claro, por ejemplo, se promociona en el norte de Chaco y en Chubut un polo textil en cada uno de estos lugares, uno con lanares y el otro con algodón. Comienza el tipo de medidas que van a tomar mucho más fuerza hacia la década del, como bien indicaste, hacia la década del 70, tienen otro formato. exactamente. Y lo que se hace es tratar de compensar con la ciudad austral de Chile, que también es la base militar naval más importante de Chile, con el que tiene una vida propia y un centro geopolítico fundamental. Entonces lo que se hace es tratar de que la gente vaya allá. Un riojano que se instale en Tierra del Fuego es complicado, ¿no? Porque Pero a ver, pero el problema que ha tenido históricamente Tierra del Fuego es que no tiene un modelo de desarrollo económico. O sea, no tiene, por ejemplo, desarrollo de ganado ovino y no tiene desarrollo de pesca, cosa que del lado chileno sí lo tiene. sí. Ahora lo Ah, prohibieron los criaderos de pesca de salmón. Está bien, pero digo, lo tenía hasta ahora. La producción del polo petroquímico, hay un polo petroquímico que quiere hacer total y no se lo dejan hacer. Claro. Entonces, se puso esta industria ensambladora para poder cubrirlo, y el problema es que si la sacan ahora, vacían de fuente de trabajo la provincia. Y no se ha buscado nunca otra alternativa. Por ejemplo, el minado de Bitcoin no ofrece una interesante actividad para esa zona. Pero no es que no es una industria que sea altamente demandante de mano de obra. Esa es una de las cosas que acá quieren promocionar, que es todo la economía del conocimiento, que es también todo lo que es pesca, lo que vos dijiste recién de la explotación petrolera, hacer un poro petroquímico tipo... Sí, está, pero ¿qué hizo Total? Dijo, no estaban las condiciones en el país, buenas noches. Claro. A ver, estaba atado con Nicky Caputo y lo frenaron por Nicky Caputo en el gobierno. Claro, porque es uno de los principales inversores ahí. Y este proyecto de extensión, que iba a ser a 50 años y lo cortaron. Exactamente, lo cortaron a 15. Hace 24, 48 horas lo cortaron a 15. Básicamente lo que hace es extender lo que va a haber, pero no le permite, por ejemplo, el crecimiento de este tipo de cosas, como por ejemplo un polo petroquímico de fuerza, de alta. Necesitas mucho más tiempo para eso. Claro, tienen un sistema muy especial que tiene impuestos, los impuestos internos como una provincia, pero no forma parte del nacional.
O sea, sí lo aduanero, pero no a impuesto a las ganancias, bienes personales, etcétera, no están comprendidos en el régimen tributario nacional. Esto se prorroga, vamos a ver cómo sale la matriz productiva, como dicen, y vamos a ver si incluyen todos los rubros y si hay algo que es importantísimo ahí, se incluye en el fomento del turismo, porque es la zona más austral del mundo que tiene los glaciales ahí nomás Bueno, hermosos. hace un mes perdimos la parada de cruceros. Claro. La empresa más grande de cruceros antárticos, después de casi 10 o 15 años, se fue de Ushuaia porque Chile le ofreció muchas mejores condiciones. ¿Qué es lo que estuvo pasando? Todos los meses le aumentaban los costos a los barcos con una tacita, con un impuestito, con contratar 4 personas más, 4 personas menos. No, mira, para vos no es la degradación de la luz azúcar, pero sí es la de la leche descremada. Final de la historia, se fueron para Chile y no quieren volver bajo ninguna condición a Argentina. Bueno, eso es que un crimen porque realmente yo hice los cruceros, yo paré en Ushuaia, bajan 14 pisos llenos de gente, te ven, y Ushuaia tiene unos lugares desde, qué sé yo, la cárcel hasta un montón de otras cosas que son muy atractivas turísticamente, independientemente de lo que sea esquí. Esto estoy hablando, yo no sabía, es una lástima, es un crimen realmente que pase eso. Para una zona tan desolada y tan problemática por el clima como es Ushuaia. Bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa. Bueno, caballeros, provincia eximirá del impuesto inmobiliario a más de 7.000 hoteles, hospedajes, camping, alojamientos, Guillermo. ¿Qué pasó? Sí. Antes, bueno, nos olvidamos de mencionar la zona franca de Santa Cruz, como que eso se inauguró hoy, si no me equivoco. Claro, pero perdón? sí, las zonas francas de Santa Se Cruz. inauguró la zona franca de Santa Cruz. Sí, 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 es un gran shopping. En claro, realidad, como para mencionar el crecimiento en la Patagonia Argentina. Sí, claro, pero vos claro. fíjate que las zonas francas están empezando a actuar como verdaderos polos en algunos lugares industriales muy fuertes. Hoy, gran parte de la producción industrial argentina sale del polo de Pilar, porque Sí, tiene puerto cerca, porque tiene petroquímica cerca. Se ha convertido en algo que está, en algunos lugares son truchados, o sea, son sí. cosas de pirata, pero en otros lugares... No, pero el de Santa Cruz es como un duty free, Claudio. Sí, no, totalmente de acuerdo. Hace 15 años que lo venía buscando el matrimonio Kirchner y ellos mismos no lograban, estando en el gobierno, sacarlo adelante. Es una gran aspiración. Bueno, se nancó en la isla y ahí funciona. Está bien. Está bien. Sigamos, jóvenes. Bueno, volviendo a la noticia que hiciste la intro, Claudio, sí, hay un proyecto que, bueno, en realidad lo anunció Kicillof, es un proyecto de reactivación del turismo bonaerense, lo anunció en Villa Gesell en un acto de campaña, y lo profundizó un poco más Christian Girard, que es el director ejecutivo de ARBA, también en una nota, creo que fue en un medio radial. ¿En qué va a consistir este proyecto? Que bueno, en definitiva, este proyecto de reactivación que va a enviar el Ejecutivo pronto, digamos, a la legislatura bonaerense, prevé eximir de oficio a distintas empresas, principalmente vinculados con el sector hotelero, de su componente básico, tanto de, bueno, impuesto inmobiliario, sería tanto edificado, rural o baldío, y el complementario, durante los periodos entre marzo del 2020 y septiembre del 2021, que en principio, bueno, eximiría de este impuesto inmobiliario a más de 7.500 hoteles, hospedajes, camping y alojamientos bonaerenses aproximadamente. Y bueno, según las precisiones que hizo Christian Girard, esta iniciativa lo que prevé es el beneficio tributario se va a conceder de dos maneras. Por un lado el crédito fiscal, digamos, aquellos que no pagaron las cuotas, se les va a otorgar un crédito fiscal, básicamente se les va a perdonar, se les va a condonar, digamos, lo que no pagaron,
y a aquellos que pagaron se les va a dar un saldo disponible, que lo pueden afectar a otras obligaciones. Siempre, bueno, vinculados, obligaciones que hubieran vencido, en principio, durante la pandemia, ¿no? Que el pago se deba, digamos, justamente al contexto de crisis económico. Tirando números, ¿no? Los números que se estiman, esta medida va a significar 557 millones de crédito fiscal, que se van a generar a favor de estos contribuyentes que encuadren dentro de este régimen de excepción, dentro de los cuales 343 millones van a corresponder a tributos que no se pudieron pagar, por ende va a ser un crédito fiscal, y 214 millones a pagos que se realizaron y que van a ser devueltos, que van a ser incluidos como saldo disponible para poder compensar con otras deudas. Ese va a ser, digamos, el próximo proyecto que se viene. Bien. Jorge, ¿qué hay con el tema de devolución de percepciones? Gracias, Guillermo. Mucha bronca, mucha bronca. ¿Por qué? Lo que hay es mucha bronca. ¿Por qué? Porque como adelanté el domingo, se está empezando a pagar. Antes no se pagaba. Las percepciones que se habían hecho en su momento y que había que devolverlo porque eran monotributistas, no lo podían computar ese 35% como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Entonces, el régimen dijo que a los monotributistas lo vamos a ver, lo vamos a observar, lo vamos a analizar por todos lados, seguían demorando y todo el resto, hasta que cambiaron el sistema interno de control y empezaron a hacerlo. Y empezaron a devolver. Y fueron devolviéndose poco a poco. Pero a medida que se fueron devolviendo, resulta que había un rubro que no estaba previsto, que era una retención que le hace la propia AFIP por los intereses que le está pagando por la demora en la devolución. Si el importe es, acá tengo uno de 10.300 pesos, los intereses son 2.698 y le retienen 755 pesos, quedando un total de 12.244 pesos. 755 pesos de retenciones. ¿Por qué retenciones? ¿Corresponde hacerle la retención a esto? De acuerdo a la resolución que regula las retenciones, la resolución 830, se le hace la retención a aquellos contribuyentes monotributistas, en este caso, que son sujetos no inscriptos, y en realidad no son sujetos no inscriptos, son monotributistas, están inscriptos, por lo que no corresponde considerar el monto sujeto a retención. La alícuota que se aplica es la que establece esa resolución 830, que es del régimen general de retenciones, que es del 28%. Siguen reteniendo y bueno, lo que están haciendo acá es generar juicios. ¿Por qué? Porque el ejemplo que yo te dije son 700 pesos. Perdés 700 pesos, pero otro puede perder más plata y dice, no, yo quiero que me lo devuelvan. No me corresponde porque yo no soy un no inscripto. Yo soy un monotributista que no pude computar ese 35% porque no me corresponde. Pero estoy inscripto, ustedes tienen mis datos y todo el resto, y no estamos en una situación de que vengan y me hagan una retención, porque es un enriquecimiento sin causa de la AFIP, así titulado, ¿no? Así que así estamos, con un avance de 2 escalones y un retroceso de por lo menos 1,5. No terminamos. Qué desastre. No terminamos. Qué desastre. Bueno, jóvenes, Guillermo, hablame un poquito de Locke, de que puso un impuesto, pero nadie sabe dónde se paga. Sí, lo que se aprobó recientemente, en realidad, Claudio, es la declaración sobre la solución de los 2 pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la economía digital, que era el principal problema y también el principal problema por el cual no llegaban a un acuerdo. O sea, estos últimos años lo que se dio es que la digitalización de la economía cambió los fenómenos principalmente respecto del nexo, ¿no? El lugar donde, digamos, se le atribuye potestades, si se quiere,
decir de alguna manera, a un Estado para poder exigirle el pago de impuestos a una determinada multinacional. Anteriormente, o sea, la solución clásica era del régimen de establecimiento permanente, ¿no? O sea, se le exigía siempre y cuando tuviera una presencia física, que fue un principio que quedó vetusto, si se quiere decir de alguna manera, con la digitalización de la economía. Lo que se celebró, lo que se acordó recientemente, el 8 de octubre, fue justamente determinados parámetros para empezar a avanzar en el sentido de que las multinacionales empiecen a tributar correctamente en todos los lugares donde operan. Las multinacionales principalmente vinculadas con la tecnología. Pero está muy bien la explicación, pero pasamos a una baje. Mercado Libre, sí, multinacional, ¿dónde tiene que tributar el 15%? pasa que, bueno, ahí tendría que tributar el 15%, en principio va a empezar a tributar un mínimo del 15% a partir del 2023 en aquellos estados donde la alícuota prevista para sociedades, para multinacionales, estuviera por debajo del 15%, que principalmente dentro del seno de la OCDE era Irlanda. El principal problema era Irlanda, que no quería suscribir esta declaración porque Irlanda tenía un impuesto que recaía sobre las empresas por debajo del 15%. Otros países que también adhirieron y que estaban por debajo del 15% eran Estonia y Hungría, que también firmaron la declaración, con lo cual a partir del año 2023, Irlanda, dentro de determinados parámetros, va a empezar a aplicar un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales que operen dentro de su territorio. Pero por las operaciones que hacen a nivel local, en cada país. Local. Claro, exactamente. Por eso, digamos, a ver, en el marco del Pilar 1, lo que se viene a cambiar es establecer nuevas normas o reglas en relación al nexo. Por eso se habla, digamos, de pasar de un establecimiento permanente físico a un, si se quiere, establecimiento digital, que se puede hablar de un establecimiento digital, para decirlo en criollo, o de presencia económica significativa, ¿no? Donde, bueno, ahí en definitiva, de acuerdo a las operaciones que tengan en determinado país, por más de que no tengan un establecimiento permanente físico, caso Apple. Claro, por eso a mí se me sorprende esto, porque por ejemplo, yo utilizo Amazon para comprar un producto chino en Alemania. El 15% de esa operación se paga en China, se paga en Estados Unidos, donde tiene la sede de Amazon, o se paga en Alemania, o se paga en todas partes. En realidad el 15% se va, que es en realidad lo que abarca principalmente el Pilar 2, que es un impuesto mínimo sobre sociedades. Ahí es cuando hay un establecimiento. Por eso se le va a aplicar principalmente a las multinacionales cuando los negocios superen 750 millones de euros. No es, digamos, que hay, si se querés, un tope mínimo de operaciones donde se va a aplicar este 15. Si digamos, la cifra de negocios no supera estos 750 millones de euros, en teoría se podría aplicar otra alícuota. ¿O en cada uno de los países 750? No, en el territorio, en el territorio donde se genera esa riqueza. Pues justamente, digamos, por ejemplo, alícuotas como las que aplicaba Irlanda, generaba, si se quiere, algún tipo de deslealtad con otros estados, o sea, porque, digamos, obviamente va a seguir a hacer negocios en aquella jurisdicción donde tenés un tratamiento tributario que te beneficia, ¿no? Con lo cual, bueno, genera unos ciertos problemas de competencia, si se quiere, entre estados, con lo cual, bueno, por eso es que se trató de arribar claro, el problema es porque la acuerdo virtualidad, macro. vos me decís, donde se genera la riqueza. Amazon está en Estados Unidos. El producto lo compro a China y yo lo consumo en Alemania. ¿Dónde se genera la riqueza? Bueno, ahí, digamos, en realidad se va desde el punto de vista del consumidor, porque ahí la presencia económica significativa, si querés, estaría en cabeza del consumidor de Alemania, que no importa de dónde viene el producto. Sería, digamos, del consumidor alemán en ese caso. O sea, si nos vamos ahí por ahí a los parámetros de nexo,
que es lo que se Entonces trata de estamos modificar. cambiando la visión, ya no ponemos un impuesto donde una empresa tiene su sede fiscal, Exacto. sino en el lugar donde se realiza la operación real. Exacto. Perdón, Claro, donde por se eso, realiza la real operación virtual. exacto, sí, por eso Claro. digamos, bueno, y también el problema también por ahí, digamos, en Irlanda era, por ejemplo, que Apple hacía sus operaciones de ventas desde Irlanda para todo lo que era Europa, África y Asia, justamente beneficiándose de esta tasa, de esta alícuota menor que tenía por estar en Irlanda. Pero ahí Apple tenía un establecimiento, con lo cual, digamos, ahí estaría por el lado del pilar 2, decir, bueno, está bien, vas a empezar a tributar un mínimo de un 15. El otro es respecto del nexo, es dónde atribuir o cómo se van a distribuir las ganancias, ¿no? De acuerdo a la presencia significativa de operaciones, por ejemplo, de una multinacional, sea Netflix, por ejemplo, que tiene suscriptores por todas partes del mundo. ¿Cómo determinamos, por ejemplo, los ingresos que le van a corresponder a Alemania, por volver al país que mencionaste, que en definitiva sería por el principio de presencia económica significativa? ¿Qué parámetros vamos a manejar? No sé, los suscriptores o por ahí otras actividades que tienen que no estén vinculados con la principal, por ejemplo, marketing, digamos de alguna manera, que en definitiva pueden llegar a generar algún tipo de ingreso, que bueno, ahí justamente se van a tener que rever ciertos parámetros para, bueno, ir determinando cómo se va a distribuir todo a nivel global. Bien, Sí, bien. hay un Es ejemplo, por un ejemplo, tema perdón, importante. hay ¿Cómo, un Jorge? ejemplo, Sí, hay un Jorge. ejemplo que lo vivimos nosotros, que es Uber. Uber tiene su sede en Holanda, donde estaba exento de impuesto la actividad digital. Y te hacía actividades en todo el mundo con tarjeta de crédito, o sea, digital. No tenía sustento territorial y tampoco estaban en relación de dependencia las personas que trabajaban con su auto. Ahí, ¿y dónde lo agarrás? Tenés que poner un parámetro para poder decir, señor, usted, Holanda empiece a grabar con el 15%. Entonces, ahí es donde los pilar 1, 2, 3, 4 que dice, que mencionaba Guillermo, son las pautas que que surgió después de muchos estudios de la OCDE para poder. La realidad es que se perjudicaban entre los grandes, porque nosotros no somos Claro, hay mucha gente que está cuscos interesada de esta chiquitos, ¿viste? noticia en Somos perritos Argentina. chiquitos, perritos Claro, pero falderos somos. primero, la OCDE da normativas para sus países miembros. Claro, claro. Argentina no está en dentro de ese grupo. Después cada uno tiene que hacer la instrumentación fiscal en cada uno de sus territorios por cada una de sus legislaciones según sus respectivos regímenes. Argentina es miembro adherente, quiere ser miembro adherente, por eso está cumpliendo las cosas. Perú, Colombia son miembros adherentes y Chile también. Entonces cumplen las disposiciones. México lo mismo. Nosotros nos quedamos, a Brasil no le interesa. Sí, pero si vas a Mercado Libre, le vas a decir, flaco, a partir de ahora, en vez de 33 de ganancia, pagás el 15 de piso, bueno, el tipo le conviene. O es en Claro, realidad, 15 es un piso, 15 es un techo. es un piso. Es un piso, Para 15. algunos países va a ser un techo o un piso. pero en la realidad es un piso para la OCDE. Para la OCDE. Así que, Pero es cierto, bueno, lo que dice Claudio, digamos, las normativas de la OCDE para nosotros es lo que se llama, en lo que es derecho internacional, soft law. O sea, en definitiva, vos podés adherir, digamos, a los parámetros que establece la OCDE, porque comercialmente vas a estar mejor visto. Después, obviamente, si ya firmás un acuerdo o un convenio donde te obligás a algo, ya estamos hablando de otra cosa. Pero en principio, digamos, las pautas, tanto bueno, de OCDE como de Gafi y de otros organismos internacionales, se entienden como soft law, que no es obligatorio para los Estados miembros, hasta que empiezan a ser obligatorios, ¿no? Obviamente. hay un tema sobre la OCDE que empezó hace relativamente no mucho tiempo, porque la OCDE empieza a trabajar por allá por el 65, ¿no?
para la normalización de impuestos y todo el resto, que es la cláusula de nación más favorecida. La cláusula de nación más favorecida te implica que si vos haces con otro país, acá se aplicó o se intentó aplicar una sola vez. Y la Procuración del Tesoro dijo que no era de aplicación en nuestro caso. ¿Por qué? Por convenios de doble imposición donde se le da más beneficio a uno que a otro. Entonces, esa cláusula de nación más favorecida, que la utiliza mucho la OCDE, es un problema para los países como el nuestro, no para ellos. No para ellos. Es un problema para los países como el nuestro, que acá no se ha utilizado en lo más mínimo eso. En todos los convenios ahora se establece la cláusula de otra forma, disfrazada, la cláusula de nación más favorecida en todos los convenios de doble imposición. Modelo OCDE. Jóvenes, vamos a la caso de jurisprudencia del día de hoy. ¿Quién habla? ¿Quién va? Jorge, ¿lo leyó? Ah, no, está bien. Sí, yo lo tengo. Ah, listo. Lo tengo Avanza. Sí, no hay problema. Como vos me lo mandaste, yo digo, bueno, a lo mejor lo No, que no sabía quién arrancaba. No, sí. Este es un caso, por favor, de Capital no Federal. se peleen por el estresado. No. Este es un caso de impuesto a la riqueza. Impuesto a la riqueza donde pide una medida cautelar, una medida de no innovar el contribuyente, diciendo que está en peligro inminente de que le inicien juicio y le cobren, y que realmente lo que está pagando, lo que tendría que pagar es un 272% sobre la renta, 272% sobre la renta, y si suma bienes personales es el 425% sobre la renta. Estamos hablando de cifras disparatadas, ¿no? Sí, totalmente. Disparatadas. Sin embargo, el juez de primera instancia consideró que no existía el peligro en la demora. ¿Por qué? Y vuelve a resaltar tanto la sentencia de Cámara, Sala 2 de la Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal de acá de la capital, como el juzgado, que el peligro en la demora no existe porque al contribuyente le tienen que aplicar el procedimiento de determinación de oficio. Y si le tienen que aplicar el procedimiento de determinación de oficio, independientemente del tiempo que demore, tiene la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, presentar sus pruebas, hacer sus presentaciones y sin obligación de pago. Consecuentemente, ellos dan por sentado lo que yo dudo mucho que se haga, un real procedimiento de determinación de oficio. Si esto es así, yo me puedo ir al tribunal fiscal, porque el procedimiento de determinación de oficio se hace contra impuestos, no se hace contra cosas que no son impuestos. Entonces, yo no sé hasta dónde, bueno, acá rechaza la Cámara con estos fundamentos, que no hay peligro en la demora, confirma la resolución del juzgado de no otorgarle la medida cautelar. No es un antecedente bueno, yo diría, dado que ya el contribuyente está con la iniciación de un procedimiento de determinación de oficio. No sé, demorará un año, año y medio, y llegará al tribunal fiscal que en mi criterio, se va a declarar incompetente, y una vez que se declare incompetente le va a iniciar juicio por el equivalente a 425% de la renta. Si esto no es confiscatoriedad, no sé lo que es confiscatoriedad. Se me quemaron toda la jurisprudencia de la Corte desde 1856 hasta ahora. No sé, no entiendo. Pero acá dicen no hay peligro en la demora. Y relacionan el peligro en la demora con el derecho que tiene. Hacen como si fuera dos caras de la misma moneda.
Una cosa es el derecho legítimo y otra cosa es el peligro y la demora. Bueno, Claro. es un tema que viene reiterándose, parece ser tendencia esto, de rechazar las medidas cautelares que se presenten, porque este volumen, si es cierto, es correcto y está presentado correctamente, realmente supera cualquier límite de constitucionalidad. Claro, digo, ¿cómo se yo llama? iba, doctor, sin ser abogado, obviamente, siempre. Está conculcándose derecho, Claro, tiene autopista libre para ir a la corte. acá, y bueno, con esta sentencia puede ir a la Corte, pero la Corte la va a rechazar por 280, porque no es sentencia firme, no es última sentencia tampoco. Es una sentencia por una medida Sí. cautelar, no por el fondo del tema. Sí, pero Puede, por la no se está concediendo una excepcionalidad, medida cautelar que es una de las bases del derecho moderno, digamos. claro, pero en Argentina no. Para que te den una medida cautelar contra el fisco, y se tienen que alinear los planetas para que te la porque si no, no. Si no, olvídate, no es así. Es bastante complicado. ¿Algún apunte más, caballero, sobre este caso? No, yo por ahí también sumo un poquito, digamos, ahí a lo que estuvo mencionando Jorge, que es bastante, digamos, es como una jurisprudencia media unificada de la Cámara acá porteña, ¿no? La Cámara Federal Contenciosa Administrativa está sacando resoluciones, rechazando, ¿no?, las medidas cautelares con estos argumentos, básicamente. Digamos que no hay peligro en la demora, justamente porque tendría que iniciarse el procedimiento de determinación de oficio. Que bueno, más allá de lo que pueda suceder, como decía Jorge, digamos, él por ahí prevé que el Tribunal Fiscal no va a admitir su competencia, la verdad, bueno, eso todavía no hay ningún caso concreto como para verlo y ver en qué tendencia va a ir el Tribunal Fiscal de la Nación, porque en definitiva, bueno, ahí se abrirían otras cuestiones como la naturaleza jurídica del aporte, a ver si se entiende como impuesto o no, como, bueno, ahí decía Jorge, o digamos, si va por la 1183 o no. En definitiva, las normas, bueno, tanto la que estableció el aporte como las complementarias dan a entender que tendría que aplicarse supletoriamente la 1183 y debería ir por el procedimiento de determinación. Pero bueno, me parece que hay otras cuestiones, digamos, por ejemplo, en el caso concreto del fallo que habló Jorge, este contribuyente alegaba que había peligro en la demora porque él no había presentado la declaración jurada del aporte. Y con lo cual, bueno, se le podía iniciar un apremio. Que, bueno, justamente de ahí viene, digamos, lo que dice la Cámara, en el sentido, mirá, no te pueden iniciar un apremio, porque está bien, vos no presentaste la declaración jurada, pero te tienen que iniciar la determinación de oficio, ya hay una fiscalización, y por más que vos no presentaste la declaración jurada, bueno, en el marco de la determinación de oficio, te lo van a determinar la obligación tributaria, y recién si ahí no recurrís, o en definitiva no avanzás por el procedimiento de determinación de oficio yendo al Tribunal Fiscal, te va a quedar firme y puede salir un apremio, pero no antes. Que bueno, también son cuestiones por ahí arriesgadas, porque no sabés bien qué es lo que puede llegar a hacer la FIP, porque bueno, en definitiva, ellos tienen como una bajada fuerte en el sentido de tratar de recaudar en el marco del aporte. Pero bueno, me imagino que procesalmente hablando, este contribuyente, en el caso de que, por ejemplo, se le detecte una boleta de deuda, podría volver a solicitar la medida cautelar, por ahí alegando como elemento de prueba, bueno, me libraron una boleta de deuda, ya hay otro elemento más que puede significar peligro en la demora, como para que cambie el criterio. Pero creo que lo relevante, el criterio de la Cámara, ¿no? Pero creo que lo relevante es que dan a entender de que va a haber un procedimiento de determinación de oficio la Cámara. Que es una cuestión que también se debatía antes, porque es, bueno, cuestionamos el aporte en la justicia por ser inconstitucional, con una acción declarativa, y eventualmente después vamos a hacer un procedimiento de determinación. Y en realidad ganás tiempo. O sea, creo que lo concreto es el tiempo, ¿no? Acá. Porque bueno, lo discuto en la justicia con una acción declarativa de inconstitucionalidad, donde en definitiva, bueno, se tiene que determinar sobre la cuestión de fondo si es confiscatorio o no, pero también me voy por el Tribunal Fiscal, y salvo algún supuesto que pueda haber
sentencias contradictorias que podría dar un supuesto de escándalo jurídico, ganaste tiempo en todo sentido. Y después, bueno, vemos qué pasa. Por ahí, como es Argentina, viene otro gobierno y te dice, no, esto no va más, y en definitiva los que fueron a la justicia y cuestionar el aporte ganaron. Pero bueno. Hay un Caballeros, tema más, ¿qué más? perdón, hay un tema más sobre esto, complementando lo que dice Guillermo. Recordemos que, aparte de la 1183, la ley de impuesto a la riqueza dice que es aplicable la 24769, que es la ley penal tributaria. Todos los que tienen que pagar impuesto a la riqueza superan la evasión agravada. Todos. Claro, pero igual ahí estamos en la misma, Jorge. A ver, Ya en sé, definitiva, podrías ya sé, plantear yo- una medida cautelar si tenés una Escúchame, yo denuncia lo penal. que estoy haciendo es plantear que la Sí, ley también te está diciendo sí, sí, aquello. sí. Sí, Y se no sé lo entiende, que va a digamos, pasar con la justicia penal claro. económica. No tengo idea qué van a decir. De A acuerdo lo con el mejor, criterio de la Cámara, tendría que haber una determinación antes, para que hagan una no, denuncia por penal. supuesto, pero suponete que haya determinaciones de la sentencia, no sé lo que va a decir un juez penal que tiene todo un proceso judicial donde se está cuestionando la constitucionalidad de una norma. No sé lo que te puede llegar a decir. Te puede decir, ¿dónde está el dolo? ¿Dónde está la intencionalidad de no pagar si está cuestionando casualmente que es confiscatorio, tiene sus motivos, tuvo sus razones, las expuso ante la justicia, no se escondió? No sé lo que puede llegar a pasar, pero te asustan con este tema, ¿no? Vamos a hablar claro. Te asustan, no, mirá que viene la ley penal tributaria. Bueno. A ver quién queda en pie, ¿no, Jorge? Están jugando a ver quién queda en pie. Y bueno, por eso la gente se va a Uruguay, ¿no? Jóvenes, ¿algún otro temita más para desarrollar o nos despedimos por el día de hoy? Nos despedimos por el día de hoy, 1 hora y media casi estuvimos charlando y entreteniendo a la gente. Y haciendo aportes muy inteligentes sobre la legislación y las normas y cosas que aparecen en el mundo fiscal. Doctor Guillermo Guer, muchísimas gracias por todo. Doctor Haddad, felicitaciones por la revista, felicitaciones Guillermo por la nota. A ustedes nos estamos viendo seguramente el día viernes en el almuerzo de análisis fiscal con el doctor Jorge Haddad. Si quieren conocer los detalles, sinsaco@gmail.com, todavía hay tiempo para anotarse. Mientras tanto, nos encontramos acá en el canal de YouTube mañana, día miércoles, con el señor Fernando Meiter y Julieta Lagorio en Sinsaco Energía. El jueves, Sinsaco Política con la señora Carla Carlerini y el señor Pablo Olivera da Silva. Con el doctor Adán nos encontramos nuevamente el día domingo en Sinsaco y sin corbata. El día lunes, Sinsaco Tecambis con Marcelo García Sellar y Cristiana Tance. Nosotros, este miércoles tenemos almuerzo con Daniel Estico hablando de economía. Jueves con Fernando Meite hablando de energía. Viernes con el doctor Haddad de temas fiscales y el sábado terminamos con un tecito con Clara Scaglerini hablando de política. Si quieres saber algo, las condiciones, sinsaco@gmail.com. Señoras, señores, nos estamos despidiendo. Maxi Lagorio, gracias por todo lo realizado. Aquí termina Sin Saco Fiscal.